Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1 en este ciclo 2024. Les damos a todos la bienvenida, les agradecemos que nos sigan, que nos difundan, que nos acompañen, que nos apoyen, especialmente económicamente, ¿no? Para que por lo menos TLB1 continúe en el aire, siga cumpliendo con su labor de llevarle a todos ustedes toda la verdad. Desde ya estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canalteleb1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen en contacto, y desde ya ponemos como siempre este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Le pedimos nos guíe, nos ilumine, nos acompañe. Conjuntamente con la reciente santa española, iberoamericana, llamémoslo del Reino de España en las Américas, Mamantula, ¿no? María Antonia Paz y Figueroa, nacida en 1730 y fallecida en el Virreinato del Río de la Plata en 1799. Así que contamos con la primera santa, llamémosla hispano-argentina, así que estamos muy satisfechos, muy contentos por esta santificación, ¿no? Beatificación de esta santa argentina española. Así que le damos a todos nuestro agradecimiento, rezamos por ella para que nos proteja, ¿no? Como argentinos, en nuestra patria iberoamericana, y que veamos una luz al final del camino. Bueno, el tema de hoy vamos a tratar un poquito la concepción religiosa que tiene el presidente Javier Milei, ¿no es cierto? Hemos visto su viaje y su advocación hacia la religión judía, su deseo de la conversión a la religión judía, y por supuesto su viaje a Israel, el cual ha manifestado, ¿no es cierto?, también su atracción, sus bailes, su asimilación, llamémoslo, a todo lo que es el establishment anglo norteamericano israelí. Vamos a tocar ese tema, vamos a tocar también las contradicciones doctrinales que tiene la Libertad Avanza, que la va aplicando tanto en la política interna como en la política exterior, ¿no? Que esos son temas que también se usan como bandera y que en los efectos no son contraproducentes, o por lo menos no reflejan la realidad que tiene que ser. Por supuesto, como entendemos, en su relación con el Estado de Israel y los problemas que nos puede traer también. Así que todo eso lo vamos a tocar en este programa con el legislador mandato cumplido de la Ciudad de Buenos Aires, fue subsecretario de Relaciones Institucionales de la legislatura porteña, y para mí es un gusto compartir el programa con Raúl Padrón. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Te agradezco muchísimo a vos. Gracias a vos, y yendo directo al llano, porque hemos visto la promesa de Javier Milei que el primer acto que realizaría de viaje al exterior iba a ser al Estado de Israel, ¿no es cierto? Y vimos el viaje al Estado de Israel recibido por dignatarios, encuentros con Netanyahu, en fin. Bueno, rendiendo pleitesía a los patrones, ¿no? Porque vamos a decir las cosas como son. En realidad, el niño mimado, vamos al marco histórico, político, ideológico, financiero e internacional. El niño mimado de esta situación con respecto al pasado balotaje y a las elecciones en general, no era Javier Milei para el staff mundialista Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. El niño mimado era Sergio Massa, esto lo sabemos todos perfectamente. Y en segundo término tampoco era Milei, venía Patricia Bullrich de Yanco, cuyo esposo está vinculado directamente al Estado de Israel, tiene un periódico allí que publica, además es subdirector del Museo del Holocausto, aquí en Cava, y bueno, pertenece a la comunidad también y a la etnia judía. Guillermo Yanco, esposo de Patricia Bullrich. Y en tercer término venía Milei. En realidad la gente no votó a Milei, la gente votó en contra de Massa. La gente quería terminar con la ruina kirchnerista, como lo dijimos también tantas veces nosotros, por lo que ello representaba en materia estructural frente al peligro de que nos podíamos quedar otra vez 20, 30 años con la gran Kirchner de la familia Massa, Malena Garmarini, sus hijos, su familia, etcétera, etcétera. En virtud de que sabíamos que estaban apuntalados por toda esta estructura
de un pejotismo infiltrado que nada tiene que ver, ni ideológica, ni filosófica, ni doctrinalmente, menos políticamente, con el peronismo fundacional, y que precisamente lo que evitábamos era eso. Y dijimos en plena campaña que si esto no funcionaba, porque él prometió combatir a la casta, nunca definió bien qué era la casta, claro, pero permitió combatirla y hacerle pagar los costos de la ruina argentina, ese 160% de inflación mensual a que nos había llevado Sergio Massa y su brazo derecho, o mejor dicho, el verdadero ministro, Gabriel Rubinstein Kogorovsky, nada más y nada menos que hermano del ex ministro de Salud de Macri, Daniel Rubinstein Kogorovsky, que era el secretario de Estado de Coordinación y Programación de Sergio Tomás Massa. Y bueno, Milei dijo que iba a hacer pagar a estos. Inclusive en la campaña dijo cosas terribles de Caputo, vos recordarás, que era un ignorante, un bruto, que había estado vinculado a una política socialista. Lo denominó como incalificable, y sin embargo es el más importante ministro que está en este gobierno o futuro de gobierno. Porque el presidente del Banco Central, Bausili, igual que Vladimir Wernicke, el vicepresidente, y el secretario de Finanzas, Joaquín González, los cuatro son empleados de BlackRock, el tercer presupuesto del planeta. El primero es Estados Unidos, el segundo es China, el tercero BlackRock, más que cualquier país soberano e independiente, que tiene entre 9 y 10 billones de dólares de facturación anual. Y estos cuatro personajes que señalo, Caputo, Wernicke, bueno, Wernicke en el gobierno de Macri fue el ministro en las sombras que controlaba Pratgay, todos lo recordamos. Estos cuatro, decía, no tienen domicilio en Buenos Aires, tienen domicilio en Nueva York y tienen fundaciones y consultoras en Manhattan para las que trabajan, todos subordinados a los capitales económicos y financieros de Larry Fink, otro hombre del Estado de Israel. Claro. Quiero decir, este es el cuadro de situación, vale decir, la población argentina votó en contra de Massa, quería que se fuera este miserable que nos había dejado 160% de inflación, un tipo que también venía del liberalismo, porque Massa viene de la UCD, claro, no viene del Partido Comunista, que quede claro, porque acá los liberales no se hacen responsables de nada, pero él fue un militante histórico de la UCD. Y yo creo que la población se pronunció en contra de eso, que aparte no fue una votación masiva, porque hay que decir las cosas como son, y si bien no responde a tu pregunta, es bueno recordarlo. En el padrón de inscriptos para sufragar habilitados del balotaje, votó el 70%, hay un 30% que no fue a votar, o sea que Milei no sacó el 56%, sacó menos del 50%, ¿me explico? Así que, bueno, esta es la realidad. Ahora, vos me preguntabas del viaje a Israel. Bueno, a mí me parece que es un despropósito todo y que pone en evidencia el desequilibrio y la falta de formación intelectual de Javier Milei. Ni hablar en lo que hace a lo teológico religioso, a más de implicar a la Argentina en cuestiones muy graves vinculadas a la existencialidad de distintas comunidades que no podemos aceptar desde ningún punto de vista. Milei es un tipo que fue al Parlamento Nacional y juró por los evangelios, ¿no es cierto?, que son la expresión del catolicismo. Porque él podría haber jurado por Dios o por la Santa Biblia, que tiene incluido el Antiguo Testamento, Torá y Tanaj, y también los evangelios, y el Nuevo Testamento en general. Pero no, él juró por los evangelios, entró a la catedral, se hincó y se persignó. Y cuando salió dijo que era judío. O está mal de la cabeza, o es un ignorante absoluto, que está ingresando en un papelón mayúsculo en lo histórico, ¿no? El judaísmo y el cristianismo son antagónicos, no en vano. Yo tengo una cita aquí de Musa Ben Maimón, que es uno de los arquetipos filosóficos y doctrinales del judaísmo histórico, que dice claramente: Jesucristo fue el primero que se propuso destruir al judaísmo mediante la táctica sutil de proclamar una nueva ley. El primero en tramar tales cosas fue Jesús de Nazaret, sean sus huesos triturados.
Esto es clarísimo, no habla de la coincidencia o la confluencia, más allá del cuento del diálogo interreligioso, que responde a otros intereses más vinculados al pensamiento masónico y de disgregación de las tradiciones espirituales que a otra cosa. Y por otro lado, vemos muchos textos. Por ejemplo, uno de los rituales más sagrados del judaísmo es el Shabbat. Cuando se concluye el Shabbat, hay una oración que el judaísmo emplea, que es la Havdalah. Y la oración de la Havdalah dice: bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que separa entre lo sagrado y lo mundano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las naciones. O sea que nosotros somos la oscuridad y lo mundano, entre el séptimo día y los 6 días de trabajo. Bendito eres tú, Hashem, que separa entre lo sagrado y lo mundano, reitera. Vale decir que hay un tratamiento despectivo para con sus congéneres, desde la concepción existencial del judaísmo y desde los elementos de revelación teológicos y doctrinales que ellos esgrimen permanentemente. No en vano, este historiador que está enterrado en Jerusalén y que vivió en Israel, Israel Shahak, en este libro Historia judía y religión judía lo dice bien claro. Cuando se habla del amor al prójimo, esto lo dice Israel Shahak, no lo digo yo, dice: amarás a tu prójimo judíos, no a cualquier prójimo humano a los que nos consideran goim, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto sería muy extenso leerlo, pero es un dato informativo para la audiencia que tenga conocimiento pleno. Son concepciones espirituales y tradiciones antagónicas de un judaísmo que además es más una filosofía multívoca que otra cosa. Ahora, Milei, por ejemplo, antes de asumir, en plena campaña, toda la población conoce perfectamente que se definió como anarcocapitalista libertario. Eso, más allá de que es absolutamente objetable, absolutamente, porque habría que entonces definir qué es el Estado y qué es el capitalismo. Si no hay Estado, ¿quién le va a proteger el capital? Pero no entremos en la cuestión jurídico-institucional. Los fundadores del anarcocapitalismo libertario, por ejemplo Murray Rothbard, y acá está Edward Conkin, Gabriel Kolko, otros pensadores que ascriben a este pensamiento anarcocapitalista libertario, son absolutamente críticos del Estado de Israel. Y voy a tomar el texto del fundador del anarcocapitalismo libertario, que Milei se llena la boca permanentemente citándolo, que se llama Murray Newton Rothbard. Y acá dice claramente en el texto, yo no lo voy a leer, dice: los libertarios se oponen a cualquier Estado, pero el Estado de Israel es único en su nivel de daño porque su existencia depende, y lo sigue haciendo, de la expropiación masiva de propiedades y la expulsión de propietarios de sus tierras. En el caso de Palestina, los víctimas, esto lo dijo hace décadas, porque ya falleció hace mucho, en el año 95 falleció Murray Newton Rothbard. Dice: en el caso de Palestina, las víctimas y sus niños, los verdaderos dueños de la tierra, están allí detrás de las fronteras, en campos de concentración, en campos de refugiados, en posilgas, soñando volver a su tierra. Es una defensa encendida de los de los palestinos en contra del genocidio, del segregacionismo y del sionismo que viene practicando el Estado de Israel, un Estado genocida, podríamos decir. Reconocer a los palestinos como seres humanos libres de ejercer plenamente sus derechos humanos es la negación del sionismo, es el reconocimiento de que la tierra nunca estuvo vacía. Bueno, acá hay textos que hablan de arqueología y de lingüística. Los protonativos del lugar son los palestinos, porque yo veo que a veces aparecen por televisión o en las redes sociales aparentes intelectuales que responden a los intereses nefastos e inconfesables, porque es una cosa terrible esto del Estado de Israel, y que esgrimen un montón de mentiras. Por ejemplo, si vos vas a la arqueología, los palestinos, los antiguos cananeos, están ahí desde el Neolítico, aproximadamente, pero hay elementos arqueológicos 9.000 años antes de Cristo. El Estado de Israel aparece en el año 1300 y muy efímeramente, porque después se divide, después del reinado de Saúl,
David y Salomón. Después se divide en Israel y Judea, cuya capital es Jerusalén y es Samaria. Pero tiene una cantidad inclusive de reyes que son paganos. Bueno, el antiguo Israel tenía 25 sectas o partidos, inclusive en la época de Jesús, fariseos, saduceos, celotes, sicarios, esenios, que eran más o menos los más reconocidos. Los oficiales eran los fariseos y los saduceos, que tienen doctrinas inclusive antagónicas. Por ejemplo, los fariseos no creían en la inmortalidad del alma, ni creían en los ángeles, los saduceos. Los fariseos sí creían en eso. Y después había otras sectas, los helenios, los baptistas, los hemerobaptistas, los terapeutas, en fin, había los nazarenos, había una cantidad de sectas o partidos, 25 registra la arqueología. O sea que tampoco era unívoco el pensamiento, al punto que los propios rabinos de la actualidad, acá traje un libro del rabino norteamericano David Hartman, que se llama La tradición interpretativa, y acá lo dice claramente, porque el Talmud es la interpretación de los textos de la Torá y del Tanaj por distintos rabinos. Y dice así: ¿cómo he de aprender la Torá si lo que una escuela prohíbe, la otra lo permite? Las escrituras dicen estas palabras, aquellas palabras, todas las palabras provienen del Señor de la creación. Bendito sea así, que procúrate un corazón de muchos cuartos para belgar las palabras de aquellos que prohíben y las palabras de aquellos que permiten, las palabras de aquellos que califican y las palabras de aquellos que consideran válido. Vale decir que no es una religión tradicional. Acá está el libro, por ejemplo, de que utiliza el Seminario Rabínico Latinoamericano, que entre paréntesis lo fundó el rabino Marshall Meyer, que fue cuestionado por pedofilia y homosexualismo en su época, y que paralelamente el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín alguna vez le confirió la máxima distinción que da el Estado argentino a dignatarios representantes de otras naciones, que es la Gran Orden del Gran Collar del General San Martín. Y en este libro, publicado, reitero, por el Seminario Rabínico Latinoamericano, ahí le dejé a tu operador copia del texto y del libro, los rabinos Denis Prager y Joseph Telushkin dicen claramente aquí: ¿se puede ser judío y ateo? Sí. ¿Se puede dudar de la existencia de Dios y ser un buen judío? Sí. El judaísmo pone mayor énfasis en la acción que en la fe. Lo dice claramente. Dios no es central para el judaísmo. Si a esto le agregamos que el primer congreso sionista fue fundado o impulsado, digamos, porque hubo anteriores, Leon Pinsker, Ahad Had, cuyo verdadero nombre era Asher Hirsch Ginsberg, que era el sionismo cultural, no era el sionismo político. Decía, si tomamos a Teodoro Herz, que tiene un libro también bastante, digamos, preocupante para los argentinos, que es El Estado Judío. Alguna vez hemos hablado de esto, donde habla de ocupar también el territorio argentino. Vos sabés que en la idea de los primeros sionistas, que no eran religiosos, muchos de ellos eran laicos y ateos, y a esto voy a hacer referencia inmediatamente, ellos tenían varias posibilidades de ubicarse en distintas latitudes del planeta, que en su momento fue cuestionado esto, allá por la década del 30, por el gran historiador, también de origen liberal, Enrique de Gandía. Pero bueno, no me voy a ir por las ramas. Quiero decir, Teodoro Herz en el Estado Judío habla claramente de ocupar la nación argentina, territorios de la nación argentina. Bueno, de hecho lo han concretado a través del barón Hirsch, cuando se fundó Moisésville en Entre Ríos, en Santa Fe, y después también Entre Ríos. Moisésville es en Santa Fe, la provincia de Santa Fe, que hoy tiene una escasa población. Pero además, en la época de Juárez Elma vinieron a la Argentina, el judío Julio Popper, judío romano, que fue al sur argentino, hizo el genocidio, la matanza de los indios zonas, que eso es muy poco recordado, con la anuencia y la aprobación de aquel representante del Unicato, que era
Miguel Juárez Elman, ¿no? Que era concuñado de Roca, nada más y nada menos. Sarmiento se burlaba de Juárez Elman porque decía el marido de la hermana de la mujer de Roca, ¿no? Como diciendo, bueno, si alguna relevancia y brillo y peso y gravitación en la política nacional es por su vinculación familiar, era concuñado de Julio Argentino Roca. Pero volviendo a lo de Teodoro Herz, aquí lo dice bien claro en el texto del Estado judío, Teodoro Herz, y dice, la inmigración solo tiene sentido cuando su base es nuestra soberanía garantizada. Palestina o la Argentina. La Argentina es por su naturaleza uno de los países más ricos de la tierra, de inmensa superficie y de población escasa. Estamos teniendo decrecimiento vegetativo con este negocio de la Agenda 2030 del aborto, ¿no? Actualmente, precisamente en la actualidad. La actual infiltración de los judíos ha provocado disgusto. Habría que explicar a la Argentina la diferencia radical de la nueva emigración judía, dice Teodoro Herz, en la página 203 de esta edición del año 1954. Quiero decir, acá hay antecedentes relativos a esto. Me parece que Milei es un personaje absolutamente ignorante de estas cuestiones. Y hago hincapié quiero concluir con lo de Teodoro Herz, porque son tantos los temas que habría que evocar y profundizar, porque uno lo enuncia nada más. Estaba Simón Maximilian Sudfeld, que es más conocido históricamente como Max Nordau, que fue un médico importante de la época, que era sionista, que presidió el Congreso Sionista, que fue sucesor en la conducción del Congreso Sionista de 1897 de Basilea de Teodoro Herz, y escribió este libro que se llama Las mentiras convencionales de la civilización. Las mentiras convencionales de la civilización. Dice que la primer mentira es la religión, y entre ellas la judía. Y se expresa claramente contra la religión judía en una crítica durísima. Ahora, lo extraño de esto, para que la gente tome conciencia de cómo se maneja esta comunidad, es que en la capital federal, en el barrio de Palermo, en la calle Murillo, si mal no recuerdo, 665, hay una sinagoga que se llama Max Nordau. Y acá dice: yo entiendo por mentira religiosa el respeto que hombres a la altura de la civilización de hoy otorgan a las religiones positivas, a sus artículos de fe, a lo instituido por ellas, a sus ceremonias, símbolos y sacerdotes. Estas lo integran, entre otras, el judaísmo, el cristianismo, dice, el islam, etcétera, etcétera. Quiero decir, y la crítica al Dios bíblico, además, en las mentiras convencionales de la civilización, ¿no es cierto?, que hace una crítica muy aguda al Dios bíblico a Yahvé. Y reitero, aquí en Capital Federal, o en Cava, hay una sinagoga que recuerda la personalidad de Simón Maximilian Sudfeld, más conocido como Max Nordau, que presidió el Congreso Sionista y que es un crítico de las mentiras convencionales de la civilización, de las religiones positivas. Quiero decir, aquí hay una profunda ignorancia y confusión en la gente, ¿no? Y Milei es el paradigma del disparate, porque después de haber ido al Estado de Israel y haberse prestado a todos esos rituales payasescos del Shabbat Lubavitch, porque el Shabbat Lubavitch fue un movimiento que surgió en, digamos, contestación a la erudición de los rabinos, intérpretes y eruditos de la tradición torácica y tanágica. Y bueno, ahí vino la cuestión. Eón de Vilna, por ejemplo, de quien es descendiente Netanyahu, fue un profundo crítico de todo eso, del hasidismo, quiero decir, de donde viene el Shabbat Lubavitch. El hasidismo fue fundado en el siglo XVIII por un judío Israel Ben Eliezer, más conocido entre ellos como Baal Shem Tov. Este individuo planteó de que no había que salir de la erudición, popularizar la cosa y generar una corriente de alegría, de jolgorio, ¿no es cierto?, insustanciada y sin ningún sustento intelectual. Por eso fue que Eón de Vilna, el erudito de Vilna,
no solo lo cuestionó, sino que declaró nulas todos los matrimonios y rituales institucionales que había constituido el hasidismo en su época. Acá hay una revista de divulgación judía que dice el hasidismo, derivado de la palabra hebrea hasid, que quiere decir piadoso, piedad, surgió en lo que recién decía, en Europa oriental en el siglo XVIII, y fue fundado por el rabino Israel Ben Eliezer, también con, bueno, lo que yo decía, Baal Shem Tov. Era una secuencia contra las matanzas y los destierros de quienes más los padecían, los sectores más desposeídos e incultos, se enfrentaran a los rabinos tradicionales y eruditos, anteponiendo el conocimiento académico a la espiritualidad práctica y alegría de vivir como ejes de la fe. De ahí todos esos bailes a que se presta Javier Milei. Y bueno, acá aparece, por ejemplo, en esta revista de divulgación judía, Martin Buber, que era anarquista y comunista. Eso en el catolicismo, en otras religiones, en el Islam, no pasa porque un ateo materialista, marxista, no puede ser religioso, ¿me explico? Esto pasa nada más que en el ámbito del judaísmo. Por eso que hay un judío de origen nativo argentino, de nacionalidad argentina, que hizo una calificación alguna vez de la mafia judía, ¿no? Porque si no es una raza, no es una religión, ¿qué es esto? Yo creo que lamentablemente el señor Javier Milei, primero que no está cumpliendo con su mandato, porque en lugar de estar resolviendo los problemas que había prometido al sufrido pueblo argentino, aportarle una conclusión y algún camino, algún derrotero digno, se fue a pasear por el mundo, la verdad es esta. Y encima en un momento trágico del denominado Estado de Israel, que está en este momento en ejecución de una guerra que no es guerra, porque ya lo hemos dicho más de una vez. Para que haya una guerra hace falta de que de un lado haya un ejército y del otro lado por lo menos un ejército, dos ejércitos en colisión. Aquí está por un lado el ejército mejor provisto tecnológicamente de la historia de la humanidad, con la tecnología más sofisticada y elaborada. Y por otro lado hay una villa miseria, un apartheid. Entonces esto resulta inadmisible, esto no es una guerra, esto es un genocidio. Ya hay más de 30.000 muertos en Palestina. Niños. Frente niños, a la inobservancia del mundo, más allá de los pronunciamientos de la ONU, ¿no? Porque mujeres y niños, ¿no? Niños ni hablar, hay como 14.000 niños muertos, porque hay muchos fundamentalistas judíos que fundados en los textos genocidas del Antiguo Testamento, que ya lo han denunciado muchos. Voy a recomendar un libro clásico del sacerdote Michael Pryor, La Biblia y el colonialismo, y toma todos estos elementos del Antiguo Testamento, cuando Yahvé le requiere a Abraham, le requiere a Moisés el exterminio de los pueblos bíblicos, de los eteos, heveos, cananeos, idumeos, jebuseos, etcétera, etcétera. Quiero decir, hay un concepto, sin ser raza, de racismo, de supremacía, de ser los elegidos de Dios, y del resto, ser morfológicamente, como dice Israel Chahak, creados por Yahvé para servir al judío. Por supuesto que nosotros no estamos obligados a creer en esto, ni creemos en esto, y sabemos que esto es falso, porque además el texto del Antiguo Testamento es una suerte de recopilación de tradiciones anteriores. Los libros Vedas de la India, escritos 2000 años antes de Cristo, ya hablan de Adán, de Eva y del paraíso. La Torá está escrita entre el 700 y el 450, o sea que 1300 años antes tomaron estos textos de ahí. Abraham viene de Brahma, dicen los especialistas en teología comparada. La esposa de Brahma en la Trimurti de la India, pues ellos tienen una Trimurti, una trinidad, sí, que son Brahma, Vishnu y Shiva, el creador, el conservador y el destructor. La esposa de Brahma, que es el creador, que en sánscrito quiere decir la evolución, una cosa más o menos así, ¿no? Porque los idiomas no tienen a veces correlato en distintas culturas de la forma exacta. No es la evolución biológica, me refiero, de Darwin. No es eso, quiero decir. La esposa de Brahma era Sarawakti, la esposa de
de Abraham en el Antiguo Testamento era Sara. Bueno, Abraham para los musulmanes, Ibrahim, que es otra teoría completamente diferente, porque está también el tema de Jerusalén que están hablando ahora, del traslado de la embajada, ¿no? Otro de los disparates de Javier Milei, porque el primero que hizo eso fue Donald Trump, más o menos con una teoría bastante parecida. Bueno, Donald Trump, la hija Ivanka, está casada con un funcionario israelí y además se convirtió también al judaísmo. Y él fue el primero en trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Después lo siguió Costa Rica y Guatemala, creo yo. Y ahora, bueno, esto de Milei. Pero acá en la Argentina, cuando se fundó la embajada, se estableció la residencia, fue por una ley, o sea, fue una ley expresa del Congreso de la Nación, que se dictó durante el gobierno del general Juan Domingo Perón en el año 1951. Si mal no recuerdo, es la ley 14.025. Y le puso residencia a la embajada de Argentina en Israel, en Tel Aviv, no en Jerusalén, ¿no es cierto? Bueno, además ha nombrado a un rabino embajador, un rabino de origen marroquí, creo yo, que no son los más queridos en Israel, entre paréntesis, porque también tienen sus problemas étnicos. Vos sabés que en el año 30 la reina de Inglaterra nombró a Arthur Ruppin como encargado, que era judío, encargado de la Oficina de Colonización de Palestina, y él, que era discípulo de Hans Günther, que fue ideólogo de muchos dirigentes del nacionalsocialismo alemán, cuando entró a Palestina parece que estuvo practicando el exterminio de los mizrajíes, los sefaradíes y de los felayas, que son los judíos negros de Etiopía. De manera tal que vos ves las cantidades de disparates que pasan en este ámbito, las injusticias, las incoherencias, y que se quieren fundar en valores sagrados, metafísicos, y podemos decir, culturales, cuando son verdaderos disparates que no resisten, lamentable y dolorosamente, el más mínimo análisis, porque han llevado a esta masacre, a estos genocidios, a esta explotación, a estos apartheid, a estas ruinas que está padeciendo la humanidad en el siglo XXI, en nombre de todas estas ficciones míticas que no tienen ningún fundamento arqueológico. Vos sabés que en teología y en arqueología, los elementos o las escuelas que toman el análisis de las cuestiones de la Tierra Santa se dividen en minimalistas y maximalistas. Los maximalistas son los que con cualquier dato lo consideran del texto del Antiguo Testamento dato histórico. Y los minimalistas son los que rechazan todo eso porque dicen que no hay asidero, que no hay comprobación, que no hay documentación de carácter historiográfico, que no hay elementos. Casualmente, en la nación argentina, uno de los máximos minimalistas fue un hombre de la arqueología, de la investigación historiográfica de origen judío, Abraham Rosenwasser, cuyo discípulo, Bernardo Gandula, escribió el libro Los hebreos en el Gran Canaán, que hace un gran cuestionamiento de todas estas teorías, que trata de imponer el Estado de Israel sin ningún fundamento ni sustancia historiográfica, arqueológica, filosófica, doctrinal, todo un capricho, ¿no es cierto?, reitero, fundado en ficciones y mitos. Muy interesante lo que vas diciendo, porque va desasnando todo un... Sí, cada punto da para analizar. Por supuesto. Pero es una visión de la que nosotros nos encontramos frente a un presidente que lo entendemos como desequilibrado, porque si hay una religión dentro de todo que tiene una gran caridad para con el prójimo, es el cristianismo, ¿no es cierto? Y de repente esa ambición por ser judío también implica un desequilibrio, ¿no es cierto?, en la parte espiritual, el no conocer la tradición, tampoco, como bien lo estás planteando. Eso no conoce nada. Una gran ignorancia. Es un gran ignorante, un gran sofista, mentiroso. Claro. Potenciado, esto también hay que decirlo, porque si cualquiera de los oyentes de este programa televisivo quisiera ser candidato a presidente de la nación, no puede serlo. Esto no es democracia, esto es plutocracia, es el poder del dinero. Los que llegan a esas finales, ya sea Miriam Bregman, Schiaretti, Massa, Patricia Bullrich o Milei, son los elegidos del sistema, son todos candidatos sistémicos.
Y los que propugnan eso, los que instalan eso, son los medios de comunicación masiva. Las elecciones son un concurso de famosos. Y a los que no les gusta el pensamiento de determinados candidatos porque no responden a los intereses del sistema comunicacional, mejor dicho, de los que financian el sistema comunicacional, los condenan, los destruyen, los ensucian, los degradan, los denigran, no les dan publicidad. Milei los ignora, la compilación del silencio que hemos denunciado en tantas circunstancias. Milei fue un privilegiado, un niño mimado de los medios de comunicación masiva, del sistema comunicacional. Fue durante 10 años a los mejores programas, mejores quiero decir, más vistos, en los horarios más puntuales, donde hay mayor audiencia, haciendo monólogos. Nunca debatió con ningún economista, con ningún filósofo, con ningún intelectual. Cuando discutía, maltrataba a veces a la gente, insultaba a las periodistas y qué sé yo, y gente que no tenía formación académica, intelectual, ni en materia política, económica, filosófica, ni nada que se le parezca. Hace poco apareció con un pastor hablando del libro de Samuel y de la innecesaria, la subsidiariedad del Estado. Y el pastor le preguntó, Samuel, ¿qué libro de Samuel? 1 o 2, se quedó perdido, no sabía de qué estaba hablando el pastor. Quiero decir, es un perfecto ignorante. Ahora, es un tema preocupante, porque nosotros en la campaña electoral lo dijimos, hay que correr del sistema a la estructura mafiosa y patológica del kirchnerismo, y lo reiteramos. Pero si Milei llegara, bueno, tiene 6 senadores y 30 y pico de diputados. Y si esto no funciona, para eso están las instituciones que también, en este sistema trucho, si me permitís la expresión, fueron elegidos, porque ellos dicen, nosotros fuimos elegidos, nosotros también. O sea, tienen la misma legitimidad, ¿no es cierto? También está el Poder Judicial, que esperemos que empiece a funcionar un poco, porque aquí han dado piedra libre, ¿no es cierto?, en materia de economía y de finanzas, a una situación trágica, porque él prometió hacer pagar los costos y el daño que había sufrido el pueblo argentino a la casta. Y lo está pagando el pueblo, el laburante está pagando los costos. Bueno. Y a la casta la ha entronizado a todos estos personajes. Vos fíjate, el jefe de gabinete, Nicolás Pose, y el ministro de Interior, Francos viene de ser presidente del VAPRO con Scioli, y integrante del BID con Cristina, que lo designó. Los dos son de Aeropuerto 2000. O sea, acá se ha instalado en el poder una banda de los Elstein, que hacían los negocios inmobiliarios con Rodríguez Larreta, que vienen de la ruina de George Soros, George Schwarstein, nada más y nada menos, que eran los que entregaban judíos, su familia, con el pacto de Javara en 1933 y los mandaban para Palestina. De la Alemania nazi salieron 90.000 judíos para Palestina. Eso nadie lo dice, nadie lo recuerda, parecen haberlo olvidado. Y el operador, representante institucional del Estado Nacional Socialista frente a Jabotinsky, la comunidad judía en Alemania del 33, fue Otto Adolf Eichmann. Por eso en la época de Frondizi lo secuestraron, violando la soberanía argentina, lo juzgaron y lo ahorcaron, para que no hablara y contara la verdad de la traición de los propios judíos contra otros judíos pobres de la Alemania de la época del nazismo. Quiero decir, y vemos que acá toda esta banda, Wertheim, bueno, ha nombrado a Wanich, embajador en Israel, Alex, el judío marroquí, Mauricio Wanich creo que es. Es como si yo mañana soy presidente y nombro un cura embajador en el Vaticano, o un sheikh musulmán embajador en Arabia Saudita. Es un disparate eso. O sea, todo lo que hace es ilógico. ¿A quién responde? Claro, ¿a quién va a responder? ¿Por qué intereses va a bregar? ¿Por lo de la nación argentina o por lo de la comunidad judía? ¿Me explico? Me parece que más claro imposible. Entonces, acá la gente tiene que ir tomando conciencia en manos de quién estamos, que se fue, porque estos vinieron instalados por los otros. Seguro. La Libertad Avanza es un invento del kirchnerismo a través de los medios de comunicación masiva para poder dividir al PRO. Y lo lograron. Lo que pasa es que el PRO, hábil de reflejos, ligero de reflejos, le coparon enseguida la situación con el apoyo electoral que si no hubiera llegado, y le armaron el gabinete. Un gabinete que es responsable, porque, reitero, el propio Milei lo dijo que era un inepto, un incapaz, un bruto, el señor Luis Caputo, Toto Caputo, que no es un economista, además es un operador, un colocador de bonos de Larry Fink. Entonces, me parece que es una entrega. Y después esto del DNU,
que en algunos aspectos podemos estar de acuerdo, por supuesto, no vamos a estar de desacuerdo en todo. En lo que está bien, pero acá se vino con la entrega de territorio nacional, venta de tierras en zonas fronterizas, con la violación a la soberanía en el mar continental, violando la Asamblea de Jamaica del año 82 y ratificada por la nación argentina en el año 94, el tema de la explotación de los recursos naturales, el litio. Ya veníamos en esa política, porque el kirchnerismo era lo mismo, pero gradualmente. Esto lo han hecho con política de shock. Entonces me parece que la sociedad tiene que reaccionar frente a esto. Después el congelamiento de los salarios, de las jubilaciones, de las pensiones, que decía que venían a reivindicar y se ocupan de reducir gastos que lo termina pagando aceptable que se reduzcan, pero que me parece que no es el objetivo esencial y lo que define la crisis presupuestaria y el déficit fiscal. No es eso de ninguna manera. Bueno, ya lo planteó Héctor Juliano. Bueno, Héctor Juliano bien denunció que no se ha tratado el tema del presupuesto, ¿no? Que había acordado Massa con el señor Milei en septiembre del año pasado. Que todavía ni siquiera hay presupuesto. Todavía no hay presupuesto. Entonces, esto es un disparate porque ahí tienen que definir los números. Y después el manejo del Banco Central, que dijo que lo iba a dinamitar, y como bien se ha conocido en los últimos días, de 25 millones pasaron a 31,5 de millones. Hubo 6 millones y medio de visión de pesos por el tema de las LELIQs. Entonces, me parece que acá tenemos que tomar el toro por las astas y poner a esta gente en su lugar. Y si no están en condiciones de gobernar, como decimos siempre, el artículo 16 de nuestra ley fundamental, de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Nacional, habla de idoneidad y aptitud para el ejercicio de la función y el empleo público. Que se vayan, si no sirven, habrá que convocar una nueva elección. Eso será una cuestión que va a tener que tener... Bueno, el Parlamento tiene un rol muy importante y el Poder Judicial, ¿no? ¿Cuál es el...? Bueno, comprendemos que el Poder Judicial es un apéndice del Poder político y lo hemos denunciado en tantas oportunidades, porque hablan de la casta y los jueces están recibiendo sueldos de privilegio. Hay jueces que cobran 4 millones de pesos por mes, tienen jubilación de privilegio y no cobran impuestos. De eso nadie dice nada. Me explico, se ocupan del plan de un tipo que gana 40.000 pesos por mes o del pibe que le dan 15.000 para el sándwich del colegio. Entonces me parece que todo esto es una infamia, una gran mentira, un cartón pintado, que no podemos seguir tolerando porque la Argentina no está en condiciones temporales, físicas ni existenciales de seguir tolerando esto. Estamos en una ruina y un tobogán irrefrenable. Hay que ponerle coto a esto. Bueno, no te enojes tanto porque queda otro bloque. Bueno. Así que vamos a ir a un pequeño corte. Volvemos enseguida con Raúl Padró un poco de todos estos temas que en realidad escaparon a mis intenciones, pero que por lo menos el tema religioso, histórico, esta cuestión psicológica, ¿no?, de nuestro presidente, que se entienda un poquito más en ese aspecto. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con don Raúl Padró y bueno, había hecho todo un historial muy importante con relación a la visión judía, ¿no?, de diferentes ámbitos. Así que, Raúl, volvemos un poquito, ¿no? Habíamos hablado del traslado de la embajada, que es la ambición del presidente Milei. ¿El traslado de la embajada requiere una ley nacional como para voltear la ley derogar la ley de Perón del 51? Bueno, yo entiendo que sí.
Puede ser estimativo, porque él es jefe del Ejecutivo Nacional. Bueno, pero no tiene La Cancillería depende del Ejecutivo. O sea, él es un ministro de él, designado por él y que decide conforme a su voluntad. Ahora, aquí hay una ley de por medio que fue emitida, reitero, creo que es la 14.025, del año 51, donde Perón, reitero una vez más, le dio residencia, nuestra embajada, nuestra representación En Tel Aviv. En Tel Aviv. Esto es así, porque acá hay una gran confusión. Hay una revista que yo voy a evocar, que es la revista de Félix Luna, ¿no es cierto? Que es del año 88, hace unos cuantos años, 36 años, donde hace referencia y estudia todo el tema. Porque, por un lado, se conoce la posición de Perón con respecto al judaísmo. Perón, en algún momento, habló de la sinarquía internacional, de las fuerzas aparentemente antagónicas que confluyen en el dominio mundialista, en el negocio del dominio mundialista, Agenda 2030, y que afectan y atentan contra la soberanía de los pueblos de manera flagrante. Y Perón decía que la sinarquía tenía 5 ramas: el demoliberalismo burgués capitalista, el socialismo internacional dogmático, que en esa época se encarnaba la Unión Soviética, cuando Perón renunció, el judaísmo, dijo Perón, no dijo el sionismo, la masonería y el Estado Vaticano. Así que el tema de Perón con respecto al Estado de Israel, que todo el mundo dice Perón votó por el Estado de Israel, no, el tema fue así. Perón nombró 2 delegados frente a las Naciones Unidas para dirimir esta cuestión en representación de la nación argentina. Una era Enrique Corominas y el otro José Arce. José Arce, el famoso científico, médico, que inventó el neumotórax, me acuerdo, que era tío directo de Rodolfo Juvencio Arce, aquel diputado nacional que fue intendente de Lobería, que era de Necochea, diputado nacional por Necochea, y que fue defensor en su momento de Isabel Perón, ya fallecido, por el año 80 y pico, 80. Rodolfo Juvencio Arce, era el sobrino, pero José Arce estaba en contra del reconocimiento del Estado de Israel. Y era embajador frente a las Naciones Unidas, delegado de Perón. Y Corominas estaba a favor. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegaron las votaciones siempre se abstuvo el peronismo. No votó a favor del Estado de Israel. Cuando el Estado de Israel tuvo mayoría, creo que 32 votos, ahí se sumó, porque ya tenían mayoría. Y sacó después, en el año 51, la ley 14.025, que le da residencia física a la Embajada Argentina y representación en Israel, en Tel Aviv y no en Jerusalén. Pero Jerusalén es una ciudad que tiene estatus internacional establecido por la ONU. Porque este es otro de los grandes problemas que existen hoy y que la gente parece que no quisiera ver. En primer lugar, en el año 48, al Estado de Israel, la Sociedad de las Naciones, no era la ONU todavía, le dio el 51% del territorio de Palestina. Hoy está ocupando casi el 93%, está ocupando en este momento. Ahí en 75 años avanzó 40 y pico %. Es un disparate, a más de un genocidio de 1 millón de personas. Una aberración. No de forma Entonces, ¿cómo se puede decir, por un lado, que los paradigmas y el ideario político de un individuo son la libertad, la propiedad y la vida, y adhiere a un sistema político internacional que transgreden permanentemente, de manera flagrante y miserable, los valores de libertad, propiedad y vida? A ver, que me explique. O estamos en manos de un enfermo mental o de un gran miserable, hipócrita, farsante, que no tiene calificativo. Entonces, vuelvo a lo de la ONU, el tema de Jerusalén. Si vamos a la historia y vamos al minimalismo bíblico, a tomar lo minúsculo como cierto, Abraham venía de Ur de Caldeos, no era de la tierra de Canaán. Ahí se termina la discusión. Cuando Abraham entra, ¿quién lo recibe en Jerusalén? Ur Salam. ¿Quién era el rey sacerdote? Melquisedec, que le da la bendición. Malik al-Sadik, el rey sacerdote. Melquisedec, que no tuvo padre ni madre, dice la tradición. Quiero decir, si vamos a tomar eso, ellos no pertenecían a esa tierra. Otra prueba más proveniente de sus propios textos y de sus propios mitos y enunciaciones, no sé si llamarlas religiosas, porque
vos acabas de ver que acá Telushkin y Prager dicen que se puede ser ateo y ser judío. Lo dice el Seminario Rabínico Latinoamericano. No es una ocurrencia mía. Por eso he traído los textos. Y después toda la falta de sustancia. Mira, recién estábamos comentando este libro sobre el Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, que no es casualidad. Vos sabés, voy a tirar un dato que no tiene que ver con lo que estamos conversando, pero que es interesante para la audiencia. En Estados Unidos, durante el gobierno de Barack Hussein Obama, se instituyó el Día de la Educación. Se tomó como dato, como elemento, el día del nacimiento del Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, que es donde fue, en Brooklyn, Milei a su tumba a rendir pleitesía y qué sé yo. Bueno, este tipo fue muy despectivo siempre con el cristianismo. Cuando se refirió a Jesús dijo el miserable, el mago, que es una infamia de la peor que se le puede decir a un cristiano, el que no respetaba el Shabbat, el infame, y inclusive hay un video que ustedes lo tienen. Hemos pasado. Sería bueno que lo repitieran, que cuando se acerca un señor que fue integrante de la comunidad judía y se convirtió al cristianismo, le dice, yo escribí este libro sobre el tema del cristianismo, y el Rebbe del pueblo le dice, usted está enfermo, y le explica, dice, usted no puede convertirse, usted va a ser judío eternamente. Y el otro dice, bueno, yo le dejo el libro, y lo tira al tacho de basura y dice, está más enfermo de lo que yo creía, lo que demuestra el fanatismo, la intolerancia, el segregacionismo, que derivaron en todas estas cuestiones, ¿no? Los 30.000 muertos de los últimos meses en el Estado palestino, 14.000 niños, una aberración con la inobservancia y la indiferencia del mundo, que habla de derechos humanos. Y si vamos al tema de las Naciones Unidas, Israel ocupó en el año 67, durante la guerra de los 6 días, ocupó la Palestina arbitrariamente y hasta destituyó a Ruhi Hativ, que era el alcalde de Jerusalén, lo destituyó así, a que había sido elegido por el pueblo de Jerusalén, hasta destituyeron al pueblo, a las autoridades de ese pueblo, a tal punto que las Naciones Unidas, en el 67, discutió profundamente la anexión de Jerusalén y condenó al Estado de Israel por absoluta mayoría en la resolución 2253. Y aparte el texto, por eso lo voy a leer esta parte, dice, la Asamblea General profundamente preocupada por la situación en que se encuentra la ciudad de Jerusalén a consecuencia de las medidas tomadas por Israel tendientes a cambiar el estatus de la ciudad. Primero, estima que estas medidas carecen de todo valor. La ONU dice esto. Pide a Israel que anule todas las medidas ya tomadas y se abstenga de adoptar medidas que puedan variar el estatus de Jerusalén. 3. Pide al secretario general que informe a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de la situación y ejecución de la presente resolución en un periodo de una semana después de su adopción. Y siguió ratificando en sucesivas resoluciones el tema de Hativ, de Ruhi Hativ, que era la autoridad legítima, que fue derrocado, podemos decir, que fue expulsado por la arbitrariedad del Estado de Israel, que operó militarmente, bélicamente, asistido por Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, la historia de siempre, ¿no? ¿Qué implicaría que Jerusalén se transforme en la capital? Bueno, no, es una ciudad internacional desde todo punto de vista metafísico. No olvidemos que allí está... Bueno, vemos que no les importa. ¿no? Allí está el Santo Sepulcro, sí. Está la iglesia que fundó Santa Elena, sí. La madre de Constantino. Está la mezquita de Al-Aqsa, está el oratorio de la Roca, donde hay toda una tradición, ¿no?, mítica y religiosa, algunas cosas sin comprobación arqueológica porque pertenecen a tradiciones metafísicas. Desde ahí teóricamente ascendió el profeta Muhammad Ahmed ibn Abdullah a los cielos. Ahí también se cree la tradición dividida entre musulmanes y judíos de que Abraham o Ibrahim, como se lo quiera llamar, intentó la ejecución de su hijo Isaac para el Islam Ismail. Son distintas versiones, completamente distintas, diferentes. Pero bueno, hay una serie de valores de carácter espiritual, metafísico,
cultural, religioso, moral y político. Entonces me parece que sería aberrante, ¿no es cierto?, que esto, por solo facto, por decisión de hecho, sin ninguna sustancia ni reconocimiento internacional de ninguna naturaleza, y en contra además de los propios adláteres del sistema, porque ni Inglaterra ni Francia han bancado estas historias, salvo el caso extremo de Trump, que sabemos que es un tipo disruptivo, que es un tipo que encara las cosas de una manera típica, pero no hay una sustancia, digamos, que pueda fundar y consolidar una actitud que sería muy negativa y que sería querer apagar el fuego con nafta, ¿no? Porque esto va a desencadenar... Pero eso significa para ellos que una especie de triunfo del judaísmo a nivel mundial. Ellos tienen esa cuestión mandato dogmática, fundamentalista, es un fundamentalismo dogmático de ser el pueblo elegido de Dios, que los demás somos goim, y esencialmente que por esa condición ocupar toda la tierra prometida, que según el texto de la Torá no es lo que están ocupando ahora, es del Éufrates al Nilo, ¿no es cierto? De ahí las 2 barras de la bandera de Israel, son los 2 ríos, con el hexagrama en el centro. Hexagrama que daría lugar a otra discusión, porque no es un símbolo de origen judío, pero es otra historia. Vos sabés que ahí originalmente, en el Congreso Sionista de 1897, se iba a colocar la menorá, el candelabro de 7 brazos, pero al final no se hizo porque, bueno, pesó el aspecto financiero, económico, la crematística parece haber pesado más en la decisión del símbolo significativo de la existencia del Estado de Israel. Y se usó el símbolo que pertenecía a la casa Rothschild, ¿no? Una familia de házaros, de judíos por conversión, porque no son judíos provenientes de la tierra de Canaán. Otra de las cuestiones que también, lamentablemente, el gran público no conoce bien, pero es otra de las cuestiones que se están padeciendo, porque muchos de los habitantes que se arrogan toda esta cuestión, hasta lo dice Mario Sabán en su libro Los criptojudíos, que se arrogan la representación y todo el bagaje metafísico, podríamos decir, o teológico, o mítico del judaísmo, no provienen de familias judías. Son europeos convertidos al judaísmo en el siglo VIII por el rey Bulán I, que dijo, vamos a buscar la independencia, porque si dependemos de Bagdad, tenemos que rendir al califato, tributar al califato de Bagdad, si vamos al Islam. Y si vamos al cristianismo, al Vaticano en Roma. Entonces dijo, vamos a ser judíos. Esto lo ha denunciado más de uno, ¿no? Hay un libro de Arthur Kessler, casualmente, que es de origen judío házaro, que habla de la 13ª tribu, y que la 13ª tribu son esos precisamente, que no son los judíos. Vos ves que son biotipos raciales, que no son judíos, no vienen de la tierra de Canaán, son europeos, alemanes, polacos, rusos, lituanos, estonios, claro, toda la región. Claro, sí, húngaros, austríacos, toda esa zona, georgianos, mongoles también hay, en fin, que no provienen de la tierra de Canaán. Esto es Hazaria, ¿no? Que es la mayoría de los judíos actuales. La verdad es esa. Un tema que a ellos no les gusta tocar. Y bueno, Netanyahu... porque los desune. De claro, alguna manera... Ellos igual han sido, como decía recién, el caso de Arthur Rupin, cuando la reina lo nombró representante de la Oficina de Colonización en Palestina. Él tuvo una actitud muy despectiva precisamente con los que eran judíos genuinos, ¿no? Como los felayas, por ejemplo, que hasta hace muy poco tiempo no los quisieron reconocer como judíos. Vos sabés que uno de los primeros temas que trató la Knesset, que es el parlamento israelí, era si eran judíos, si los judíos eran una raza o no lo eran. Evidentemente no. La raza es un concepto zoológico. Estos individuos por ahí, algunos han tenido un concepto o una visión veterinaria de la historia, cosa que es repudiable, ¿no? Sí, porque no se puede tomar como raza. No hay una raza judía, no existe el judaísmo como Entonces, raza. cuando hablan antisemita y te lo está diciendo un házaro, decís, pero ¿de dónde salió este tipo? Bueno, eso es otra mentira, porque pero los hijos de Sam, dice que los hijos de Sem de Noé fueron Sem, Can y Jafet. Sem dio origen a los habitantes de ese lugar, que estos no son descendientes de los habitantes
de la media luna fértil. Por otro lado, los jaféticos, que dieron lugar a los europeos, y los camitas, que dieron origen, algunos dicen a los cananeos, porque acá también hay discusiones lingüísticas, arqueológicas, historiográficas, y otros dicen a los africanos. Ahora, vos fijate que los hermanos tienen identidad genética. Si eran hermanos, los 3 hijos de Noé, todos hubieran sido los mismos. Ahora, yo digo, ¿quién pobló América, por ejemplo? ¿Quién pobló la Polinesia? ¿Quién pobló Asia? Ahí quedan excluidos de este esquema. Lo que existen son las razas, las lenguas, semíticas, o las lenguas arias, las lenguas latinas, las lenguas eslavas. Acá hay una gran confusión y se ha aplicado el criterio lingüístico que elaboraron, entre ellos Thomas Young, un famoso lingüista y diplomático británico, que en la época de ocupación de la India, de colonización de la India, hicieron lingüística comparada. Y de ahí vino la teología comparada y se empezaron a desentrañar todas estas historias, como el tema del plagio del texto del Antiguo Testamento. Vos sabés que el primero que trajo esas versiones a la Argentina fue Lisandro de la Torre, y tuvo una polémica con Monseñor Gustavo Franceschi, no para enfrentar a los judíos, sino para enfrentar a los católicos que convalidaban el texto del Antiguo Testamento. En un libro de Lisandro de la Torre, que recomiendo para los investigadores o los interesados en el tema, que se llama Intermezzo Filosófico, la cuestión social y los cristianos sociales, la cuestión social y un cura. Y en ese libro, él toma los trabajos de los que hacían teología comparada. Entre otros, toma los textos de Matilde Ludendorff, que era la esposa del general Erich von Ludendorff, el alemán héroe de la Primera Guerra Mundial que participó del putsch con Hitler en Alemania. Y en el año 30 y pico, a la Argentina, trajeron un libro que se llama La Biblia en la India, casualmente por este tema, y lo presentaron Lisandro de la Torre y Alfredo Palacios. Quiero decir, es una cosa que realmente la Torre lo había traído antes, Palacios creo que fue el que lo presentó, que tiene prólogo de Jacobo Bajarlía. O sea, no es que es una cosa arbitraria que uno quiere instalar. No, es un tema que está aparte en la historia argentina y que bueno que la gente lo conozca. Luis Yakovlev, La Biblia en la India, está en las librerías. Se puede pedir por internet, etcétera, etcétera. Raúl. Sí. Para ir avanzando nos queda muy poquito tiempo. Obviamente el presidente has hecho todo un reconto. Acá este señor tiene un matete en la cabeza que es incomprensible y obviamente es un hombre muy psicológicamente desequilibrado, ¿no? En muchos aspectos. Bueno, en esto es terrible, esto es un disparate todo lo que ha formulado. Peor. Porque después fue al Vaticano y comulgó, él y la hermana. Por eso digo, después fue comulgó, él y la hermana, la secretaria general de la presidencia, cuyo único antecedente académico y político es estar inscripta en la DGI como tarotista, medium y astróloga. Sí. Me hace acordar a la madre de Santilli. Vos sabés que los Santilli... Como dice un amigo, vende torta. A nombre de ellos no tienen nada los Santillis, Hugo ni Diego Santilli. Ajá. Pero si vos investigás, todos los bienes y propiedades están a nombre de la madre de Diego, la esposa de Hugo, que está inscrita también como quiróloga, cartomancia, astrología, qué sé yo, que parece que les va muy bien, ¿no? A los adivinos. No, sin duda. País. Bueno, acá en nuestro país siempre que es un tema que tiro para investigar, ¿no? Que inclusive está en internet, está denunciado en internet. Sí. Ahora estos son los que hablan de ética, ¿no? Y de reformulación del Estado y de la presión tributaria y que la ruina le iba a pagar la casta que han entronizado de una forma infame, porque cualquiera de estos, de esta casta, comparados el que los kirchneristas con estos, son ladrones de gallinas o rateros. Sin duda. No, aparte, bueno, siempre se supo que podía haber, no los gobernantes importantes, los hombres serios, cristianos, pero siempre tener una bruja al lado para que le tire las cartas, a ver cuál es la oportunidad, ¿no? La astrología, a ver cuál es el momento. Bueno, muy religioso indicado, no debe ser, obviamente. ¿no? Entonces, eso para el judaísmo y para el cristianismo es magia, lo de Milei. Además es muy difícil ser liberal y estar sometido a una tradición. Por eso, es muy absurdo, pero es todo contradictorio en su existencia. ¿Qué te merece? Personaje psicopático, ¿no? Sin duda, para ir muy cortito, ¿no? Sí. El tema de este acto que hace en
una zona en la cual Hamas tuvo una acción y bueno, iba Milei, da un discurso de apoyo a Israel contra Hamas, declarándolo movimiento terrorista, grupo terrorista. Es decir, eso por un lado. ¿En qué situación nos pone? Porque obviamente Hamas es una reacción de muchos años de ocupación israelí, ¿no es cierto? Y maltrato y todo lo que viniste diciendo. En primer lugar, Juan Manuel, el invadido nunca es terrorista. El terrorista es el invasor. Punto uno. En segundo lugar, creo yo que él desconoce totalmente lo que es Hamas y la historia que se ha padecido en ese lugar, y llama poderosamente y dolorosamente la atención que un hombre que llegó al poder con las banderas de que iba a defender la libertad, la propiedad y la vida, fue a ensalzar a los asesinos, los racistas y los genocidas. Anulando justamente esas tres banderas que tanto él pregona, ¿no? Y Argentina obviamente en este aspecto está en el ojo, ¿no es cierto? Ahora en el mundo entero parece que Milei se transformó, no le encuentro todavía nada filosófico, interesante, que diga fuera de, ¿no es cierto?, hacerse el mesiánico, ¿no? El hombre que va a liberar al mundo, en fin. Y hay una movida mundial. Primero se tendría que liberar, si me permite, la interrupción de sus propias taras, ¿no? Sí, no, bueno, pero eso depende de la prensa. La prensa te puede mostrar todas tus taras o ocultar todas tus taras. Y efectivamente las ocultan. No, acá las presentan ensalzándolas como una virtud. Estamos hablando de finanzas, estamos hablando de la política, estamos hablando de Pero no se ha cumplido nada, vos fijate el tema inflacionario. No, por supuesto, y estamos hablando de los medios de comunicación que sabemos que pertenecen a las mismas empresas. El sistema comunicacional es parte de la ruina. El sistema. Es lo que los instaló, que está financiado por los mismos que tienen sumido al país en la ruina. Elstein, Eurnequian, Huerta, bueno, el Estado argentino Galperín, está tomado. Está tomado. Y ahora mucho más. Totalmente, ahora mucho más absolutamente. Es hora de que la población reaccione. Bien. ¿No? Ahora, esta alianza, ¿no?, norteamericana-israelí, todo este mundo en el cual cada vez lo vemos más complejo, ¿en qué desencadena esto? ¿Cómo ves ese? ¿Valió la pena? ¿No vale la pena? ¿Esto abandonar el BRICS? ¿El sumarnos a Israel y Estados Unidos? ¿Estar en el ojo de la tormenta mundial? ¿Verlo como si es el Mesías, ¿no es cierto?, de la derecha liberal, ¿no? Lo único positivo de esto, ¿para qué sirvió? ¿Para qué sirvió hasta ahora? Lo único, porque corrió al kirchnerismo de escena y tenemos que evitar que vuelva toda esa ruina, que es parte de lo mismo, porque es el mismo sistema. Pero lo bancaron los kirchneristas. Y en segundo lugar, el otro tema es que él ha estado aliado a una tríada, Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Lo ha dicho en campaña. Sí, no. Ha reivindicado hasta a Winston Churchill y a Margaret Thatcher, ¿viste? La asesina de nuestra mejor sangre, de los soldados argentinos en la guerra de Malvinas. Y precisamente, Inglaterra ocupa arbitrariamente las Islas Malvinas. Estados Unidos fue complaciente y no cumplió, traicionó a la Argentina con el TIAR, que debía asistir a la nación argentina, habiendo suscrito el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y no lo cumplió, una traición argentina. Y el Estado de Israel, que en las Naciones Unidas no reconoce la soberanía argentina en las Islas Malvinas. O sea que lo de Milei es un verdadero disparate, que va en contra de todos los intereses nativos, habidos y por haber. Inaceptable desde todo punto de vista y de todo punto de enfoque. Y por último, obviamente, Argentina está sumergida cada vez más en un conglomerado sionista. Recién planteabas, ¿no es cierto?, todos los capitales que lo bancan, los medios de comunicación que los bancan. Entendemos que cualquier reacción tiene que haber una operación del Estado aplicando la represión. Y vemos la represión que está en manos, o por lo menos vemos todo lo que es el ámbito de seguridad policial, etcétera, que está en manos, por ejemplo, de Patricia Bullrich con Waldo Wolf, en la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf en la ciudad de Buenos Aires, y Diego Kravitz en la Policía Federal. O sea, estamos hablando de tres puntas sionistas
extremadamente... Están en todos lados porque celebro que se ocupa de la seguridad y que cualquiera que salga a cuestionar... Una banda de farsantes. Patricia Bullrich viene de Montoneros. Cambió de actitud cuando se casó con Yanco y pasó a trabajar para la Embajada de Israel. La verdad es esa. Waldo Wolf es un hombre de la DAIA, todo el mundo lo sabe. Diego Kravetz fue el presidente del bloque de legisladores del Partido Justicialista durante el gobierno de Néstor Kirchner. Era kirchnerista, ¿no es cierto? Cuando el kirchnerismo indemnizaba a los familiares de los aparentes desaparecidos, él había formado una estructura para que invirtieran esos dineros y los hicieran crecer. Parece que hubo alguna estafa. Eso lo alejó y lo enfrentó con el kirchnerismo, por el latrocinio desenmascarado que se había producido en esa situación. Y terminó arribando al macrismo. Macrismo, que Macri estaba afiliado en la Casa de Puerta en Apóstoles, provincia de Misiones. Estaba afiliado también al pejotismo. Esto es todo lo mismo. Y vos fíjate que hay más pejotistas en el macrismo que en el propio PJ oficial. Los últimos candidatos del PJ fueron Massa de la UCD y en la capital, aquí en nuestra ciudad, Leandro Santoro, un tipo que viene de la línea marxista del alfonsinismo, que no tiene nada que ver con el radicalismo. O sea, acá la descomposición, el granchismo, la disolvencia cultural, el engaño generado y fomentado, insisto una vez más, por el lavado de cerebro y proceso de reeducación mental propugnado por el sistema comunicacional, y no nos tiene en esta situación. Es cuestión de que la gente patriota y digna empiece a trabajar y a comprometerse en el ejercicio de una militancia nacional. No hay otro camino. Y esto por ejemplo, que vos haces, estos programas, los nuevos sistemas de comunicación paralelos, que escapan de la conspiración del silencio del periodismo, de los mercenarios oficiales del periodismo, y bueno, es un aporte muy positivo, ¿no? Que produjo de alguna manera estos cambios. Lo único positivo de todo esto, corrió al kirchnerismo. Se sacaron la careta, porque antes era lo mismo, con la diferencia que estaban disfrazados de peronistas, te ponían la marcha peronista de fondo, sí, el escudo justicialista, el retrato de Perón y Evita, y la gilada aplaudía. Entonces, esto es lo positivo, se sacaron la careta y pusieron blanco sobre negro. Aquí está cuál es la realidad argentina y la ruina argentina. Le conviene en ese blanco sobre negro, es decir, estamos viendo que nombraron, como bien dijiste, Wertheim en los Estados Unidos, que es Lubavitch, aparte de uno de los hombres con causas penales. Claro. Después lo tenés a ese Axel Varnish, ¿no? en Israel, en Epstein, ¿no es cierto?, en los bienes del Estado, que se ha aprovechado de los bienes del Estado. Epstein durante no sé cuánto tiempo. El mercado del plata, yo estaba por denunciarlo. Que trae un proyecto de ley ómnibus que ni siquiera yo creo que Milei la debe haber leído. Porque Milei no tenía equipo, Macri aprovechó la jugada, como te decía recién. Todas esas cuestiones... Era el ideólogo económico-financiero de Patricia Bullrich, no de Milei. Sí, por eso. Pero con las cosas que se dijeron en campaña, claro, ¿no? Pero es del partido que perdió, que quedó afuera. Sí. Y la política de ese partido que quedó afuera es la política que está aplicando... Porque no tenía equipo, programa ni como fuera, pero no es la que la gente votó. Mientras tanto está paseando por el mundo, festejando, divirtiéndose con su hermanita astróloga, medium y tarotista y no sé qué otra. Pregunto, ahora hay medidas económicas que están aplicándose y obviamente hay bronca con respecto a la repartija, ¿no es cierto?, de fondos federales, ¿no es cierto?, de diferentes fondos del Estado, que generalmente se repartía entre las provincias. Ahora no lo quiere repartir. Cuando en su momento Milei decía debemos romper a la Argentina en dos partes, los que quieran vivir acá, el capitalismo que llevan al norte o en el sur, y el resto que se quede en otra parte. Es decir, todo esto no invita de alguna manera al quebramiento del territorio nacional y transformarse en una especie de plan andina, en una especie de multiplicidad de repúblicas. Bueno, puede desde otra perspectiva ya lo había anunciado y lo había dicho claramente y desenmascaradamente el rabino Merman, ministro de Mauricio Macri. Partida y repartida. ¿Hasta qué punto el rabino Berman debe haber profundizado en eso? Yo lo que digo, lo puedo haber dicho, no deja de ser un rabino cualquiera
y un ministro de Medio Ambiente, que no tenía injerencia en nada, fuera de la irresponsabilidad de todos los incendios que hubo en su momento y que él estaba pelotudeando con otra cosa, estaba disparando. Pero estoy preguntando en este tipo que hoy tiene y ostenta el poder para lograr un quiebre, generando broncas entre diferentes sectores, divide y gobernar. Sí, decir, no, pero aparte no es dividir y gobernar usualmente, sino con una intencionalidad de conferir parte del territorio nacional, de una balcanización argentina y conferir el territorio nacional a los sectores imperialistas más nefastos que registra la historia de la humanidad, podemos decir. Porque son sectores que están fundados en disvalores que hablan de racismo, de discriminación, de supremacismo racial, como dije recién, y de genocidio. Ya hay antecedentes, más claro imposible. ¿Me explico? Y creo que es el momento de que la argentinidad, que existe, la patria existe, como decimos siempre, la patria vencerá. Va a haber una reacción, no tengas ninguna duda. El pueblo argentino está tomando conciencia de esta colonización miserable que estamos padeciendo sistemática e ininterrumpida. Y bueno, las reacciones ya están a la vista. Y yo no creo que esto dure mucho, afortunadamente. ¿Corre riesgo la comunidad judía frente a tanta exposición por el presidente y por los cargos? Mira, no sé la comunidad como cuerpo, pero que esto evidentemente no les hace ningún favor, no tengas ninguna duda. Inclusive a nivel mundial, vos fijate que las máximas manifestaciones en repudio al Estado de Israel han sido de Holanda, un país que refugió en su momento a los judíos, Dinamarca, un país que nunca se metió en estas cuestiones, Alemania, que tenía prohibido el tratamiento por el antecedente que tuvo de litigio durante el gobierno del nacionalsocialista. Quiero decir, hay una situación real. Sudáfrica, hay una situación realmente grave. La gente está tomando conciencia. Y yo creo que todo esto, además, si la comunidad tiene algún elemento de sentido común, debería reaccionar. No olvidemos que hace pocos días el vicepresidente de la DAIA, Sergio Pickholz, dijo que los palestinos estaban muy bien muertos después de los 4 años. Yo creo que esto no merece reflexiones ni expresión de ninguna naturaleza. Creo que este tipo expresado por muchos. Salió en todos los diarios, sistema y no sistema, que debería estar en cana, ¿no es cierto? Y debería estar juzgado y repudiado, no solo por la comunidad que forma parte, sino por toda la sociedad argentina. Ese argentino, ¿verdad? Sergio Pickholz, sí, argentino, vicepresidente, ahora pidió licencia, de la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas. Casi te diría que fue inexistente su expresión, porque no la publicaron nadie. Bueno, en algunos lugares salió, Sergio Pickholz. Debería estar juzgado y condenado este individuo, ¿no es cierto? Bueno, toda la jerarquía. Ahora estos son los que hablan de racismo, de persecución. Que había que matar a los chicos, a los padres, a las madres, a las embarazadas. Bueno, estos son los que hablan hablan de... que podía provocar en un futuro. Estos son los que hablan de racismo, son los que hablan de persecución, y son los mentirosos, el intolerable chantaje del antisemitismo. El cuento ese que han inventado, ¿no? Porque en todo caso los antisemitas serían ellos. Porque desde el punto de vista del texto de la Torá judía, los palestinos son semitas. Son más semitas que ellos. Absolutamente. Son los protonativos del lugar, reitero. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a vos y ha sido un gusto, Juan Manuel, estar una vez más en TLV1. Haremos una conferencia, había quedado pendiente. Eso espero que lo puedas lograr. Gracias por todo. Gracias a vos. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, todo lo que ha dicho Raúl ha sido muy, muy valioso, muy importante. Primero, desde el punto de vista religioso, lo que han publicado muchos sectores. Creo que el teniente coronel Santiago Roque Alonso, muchos de sus artículos en Patria Argentina también los tomaba, ¿no es cierto?, de fuentes judías, en las cuales decía que era lo que estaba pasando, ¿no?, de alguna manera. Así que llamemos estas cuestiones como que ellos mismos tienen sus propios problemas. El tema es la ignorancia del presidente Milei, a quien acomoda su ignorancia, ¿no es cierto?, en un pequeño grupo que lo orienta y que lo protege, lo apoya, ¿no es cierto?, y que de alguna manera nos pone también en un jaque como argentinos.
Primero porque está bien, nosotros somos un país que no tenemos un problema racial, ni un problema espiritual, ni religioso, ni nada. Viven colectividades de muchos países, es como se llamaba un crisol de razas, ¿no? Y eso siempre fue aceptado, el crisol de razas. El tema es cuando empezamos a formar parte dentro de la neutralidad que hemos sido siempre, con la lógica de lo que implica un país de paz, estar metidos y estar, digamos, entregados al reconocimiento, al apoyo de un Estado como es el Estado de Israel, que entendemos que es un Estado genocida, es un Estado ocupante, ¿no es cierto?, de un territorio, con la bendición de su momento de las Naciones Unidas, de Inglaterra, de los grandes poderosos, pero que de alguna manera fueron ampliando su territorio y ocupando todo. Y ocupándolo no de buena manera, ¿no?, como lo son. Es una manera muy agresiva, en muchos casos de exterminio y en muchos casos de genocidio. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día, o por lo menos lo que se está viendo? Que el mundo, la prensa, mira para otro lado. Habría que ver qué consecuencias puede traer a la Argentina, ¿no?, esta actitud de un presidente que se juega individualmente, que reivindica la religión judía individualmente, que denosta de alguna manera la religión católica, que es la religión del Estado, y con toda su aplicación de política a la cual beneficia, como siempre, a un sector, bien dijo Raúl, lo dijo también Héctor Juliano, donde la casta o los grandes financistas o esa casta financiera, que es la que se beneficia de la Argentina, no lo tocan, no es tocada, pero sí todo el ajuste y todo va para abajo, hacia el pueblo argentino. Vivimos una época muy difícil. Creo que, no sé si este chico tiene algún tipo de desequilibrio mental. Capaz que en algún momento lo detecten como una persona totalmente desequilibrada y haya que sacarla del poder. Es muy probable. Habrá que ver cómo es el entorno, cómo juega ahora su alianza con el macrismo, a ver cómo esto, qué papel va a tener y qué presencia va a tener y qué cosas va a poder hacer y qué cosas no va a poder hacer. Sin embargo, el pueblo argentino está acostumbrado a que cuando entra un nuevo gobierno, 90, 100 días hay que darle de oxígeno para que ver, como diría el general Perón, de qué lado renguea, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que dejarlo caminar. De todas maneras, marzo, abril son meses muy claves, donde van a ocurrir muchas cosas probablemente, muchas cosas, y un gran desencanto de toda la gente, en su mayoría. Más allá de que los que lo quieran y quieran haber terminado con un sector del kirchnerismo, está terminando no solo con el kirchnerismo, sino está terminando con todos los que no tienen y que no llegan a fin de mes, especialmente los abuelos, los niños, ¿no es cierto?, sectores muy vulnerables y que esta gente está mirando para otro lado, particularmente también la clase media, que es la que más va a sufrir todo este embate. Así que bueno, esperemos que, siempre ponemos la advocación de la Virgen para que nos acompañe y nos oriente y que podamos ver en un presidente una coherencia, ¿no es cierto?, que se trata de seguir vendiendo como una cuestión fantástica, ¿no es cierto?, pero es una apostasía al bien, la verdad y la belleza. Es lo que estamos viendo en este personaje. Veremos cómo se depara el futuro, hay que rezar mucho y hay que ser coherente, particularmente. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Hasta pronto.